Empezaremos trabajando la parte de pirámide regular. Se llama así a una pirámide recta cuya base es un polígono regular. Además, al ser regular, sus caras están conformadas por triángulos isósceles congruentes y la altura de cada cara se le denomina apotema. A continuación mostraremos los elementos de una pirámide. Por ejemplo, acá tenemos vértice. Tenemos la apotema, que viene a ser la altura de una de las caras laterales. Tenemos la altura. Tenemos la cara lateral, ¿no? Que viene a ser un triángulo isósceles. Y tenemos la base, que en este caso es un cuadrado. ¿Correcto? Veamos el ejemplo 1. Indica el nombre de las siguientes pirámides. El primero, por ejemplo, si tú te das cuenta, la base es un cuadrilátero. Y en este caso, al estar trabajando con pirámides regulares, bueno, la base va a ser regular. Entonces, recibirá el nombre de pirámide cuadrangular. La siguiente, por ejemplo, es una pirámide cuya base es un triángulo. Por ello, recibe el nombre de pirámide triangular. Y la tercera, si tú te das cuenta, la base es un pentágono porque tiene 5 lados. Por lo tanto, es una pirámide pentagonal. Ahora veamos el área y volumen de una pirámide. En una pirámide podremos encontrar área de la superficie lateral, área de la superficie de la base y área total. El área lateral es igual a PER por AP sobre 2, donde el PER viene a ser el perímetro de la base y AP viene a ser la apotema de la cara. Y si yo quiero determinar el área total, lo único que debo hacer es agregarle al área lateral el área de la base. Recuerda que el área de la base puede ser el área de cualquier polígono, mientras que el volumen es igual a 1/3 del área de la base por la altura. Veamos el ejemplo 2. La pirámide del Louvre es una pirámide de vidrio y metal que se ubica en París y alberga la puerta principal del museo que lleva el mismo nombre. La estructura tiene altura de 21,64 metros, ¿correcto? Y su base es un cuadrado de 35,42 metros de lado. Si dicha estructura está cubierta con vidrio, ¿cuál es el área que se cubrió con dicho material? ¿Correcto? Entonces, mira, tenemos acá como información de que la altura en este caso es 35,42. ¿Qué quiere decir? La altura va desde el vértice al centro de la base. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, también tenemos como dato, ¿qué cosa? Tenemos como dato el lado del cuadrado, ¿no? Bueno, el lado de la base, ¿no? Que viene a ser ¿cuánto? 35,42, o sea, por ejemplo, esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá es 35,42. ¿Estamos bien? Entonces, esa es la información que nosotros tenemos. Si yo quiero saber con qué cantidad de material se cubrió dicha parte, entonces nosotros estamos haciendo referencia ¿a quién? Nosotros estamos haciendo referencia al área lateral. Entonces, a mí lo que me están pidiendo es el área lateral. Y recuerda que el área lateral es igual a ¿quién? Al perímetro, ¿no? De la base por la apotema y esto dividido entre 2. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que yo debo tener. Recuerda de que la base, ¿no? Que es un cuadrado, el lado es 35,42. O sea, eso ya lo tenemos ahí. Me dan la altura que viene a ser 21,64. Es decir, que esta parte es 21,64, ¿no? O sea, esta altura de acá. ¿Estamos bien? 21,64. Ahora, ¿yo cómo determino la apotema? Recuerda que la apotema es la altura de una de las caras. Entonces, mira, yo tengo en este caso la altura de la pirámide. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si es que yo trazo del centro hacia el lado de la cara? Entonces, también se va a formar un ángulo de 90 grados.
Y con esto, ¿yo qué cosa voy a conseguir? Voy a conseguir formar un triángulo rectángulo. ¿Estamos bien? Y ese triángulo rectángulo, justo la hipotenusa de ese triángulo va a ser ¿quién? Va a ser la apotema. ¿Estamos bien? Ahí está. Entonces, mira, lo que yo voy a tener acá, si extraigo ese triangulito a un costadito para que lo puedas visualizar mejor, yo voy a tener la altura, yo voy a tener esta parte que está en la parte interna de la base y yo voy a tener la apotema, ¿correcto? Entonces, la altura sabemos que vale 21,64. La apotema es lo que queremos determinar. Y esta parte de la base del triángulo, recuerda que viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser la mitad del lado del cuadrado. ¿Estamos bien? O sea, es la mitad del lado del cuadrado. Porque de acá para el otro lado es la otra mitad del lado del cuadrado. Es decir, que en este caso mide 17,71. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos dividido esta cantidad entre 2. ¿Estamos bien? Listo. Ahora, yo al hacer esto, me voy a ayudar del teorema de Pitágoras para poder determinar la apotema. Entonces, la apotema que es igual a la apotema al cuadrado es igual a ¿quién? A 17,71 al cuadrado más 21,64 al cuadrado. ¿Estamos bien? Entonces, si yo quiero determinar el valor de la apotema, el valor de la apotema va a ser igual a ¿quién? Raíz cuadrada del 17,71 al cuadrado más el 21,64 al cuadrado. ¿Estamos bien? Todo esto recuerda que le estoy sacando la raíz cuadrada. Ahora, ¿cómo determino esto? Fácil, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer acá es apoyarme de mi calculadora, ¿no? Ingreso tal como está. Coloco raíz cuadrada, coloco, si gustas el paréntesis, si no, no, como desees, 17,71. Esto le elevo al cuadrado, más 21,64 y esto lo elevo al cuadrado y le doy igual. ¿Cuánto me da? Aproximadamente 27,96. Entonces la apotema es igual a 27,96, ¿qué cosa? Metros, con 2 decimales. ¿Estamos bien hasta acá? Continuamos. Entonces, mira, ya tienes la apotema, ¿no? Ahora lo que me faltaría determinar es el perímetro de la base. Entonces, ¿cómo yo determino el perímetro de la base? El perímetro de la base, recuerda que en este caso el ser un cuadrado es 4 veces ¿quién? 4 veces la longitud del lado, que en este caso viene a ser 35,42. Si yo ingreso esto a mi calculadora, me va a salir 141,68. ¿Estamos bien? Entonces, una vez que ya tengo el perímetro, entonces lo que yo tengo que hacer es reemplazar en la formulita del área lateral. Entonces, el área lateral, ¿a qué va a ser igual? El área lateral va a ser igual al perímetro, que es 141,68, por la apotema, que viene a ser 27,96. Ahí está. Y esto lo divido entre 2. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, lo que ahora debemos nosotros realizar es ingresarlo a nuestra calculadora para saber cuánto es lo que obtenemos ahí. Entonces, coloco ahí símbolo de fracción, 141,68 por 27,96. Y esto lo divido entre 2. Y esto es igual a 1980,69 aproximadamente, redondeando a 2 decimales. Y no te olvides siempre de responder tu preguntita, ¿no? En este caso será, ¿no? Respuesta, el área es
1980,69 metros cuadrados aproximadamente, ¿no? Es muy importante colocar las unidades. Ahora veamos el cono. Un cono recto es un sólido de revolución generado por la rotación completa de un triángulo rectángulo en torno a uno de sus catetos, que se le conoce como eje de rotación. Por ejemplo, acá nosotros vemos este triangulito rectángulo que está siendo girado a través de este eje de rotación que estoy pintando de color rojo. Entonces yo lo he hecho girar y lo que ha sucedido es que se ha generado el cono que está en el lado derecho. ¿Estamos bien? Ahora, veamos el ejemplo 3. Me dice, al cortar en línea recta un cono de cartón sin tapa, como se muestra en la figura, cuyo radio mide 7 centímetros y su altura 20 centímetros, y al desplegar dicha superficie curva obtenemos un sector circular. Si se desea pintar por una de las caras del sector circular, ¿cuál es el área a pintar? Entonces, mira, primero, si me dicen en línea recta, es decir que yo voy a cortarlo de esta manera que tenemos acá. ¿Estamos bien? Entonces, y aún más, ¿no? Esta parte de acá me estarían dando como una pequeña información, ¿no? Porque esta vendría a ser la altura del cono. ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, ¿la altura cuál sería? Ah, ya, ese es 20 centímetros. ¿Qué más me dice? Ah, me dice que el radio, mira, el radio mide 7. Entonces, este radio justamente la parte que está acá, del centro para allá. ¿No? Ahí está, mira. Y ese radio dice que mide 7 centímetros. ¿Correcto? Entonces, dice que cuando se corta y se despliega, entonces se va a formar, ¿qué cosa? Un sector circular. ¿Qué cosa es un sector circular, profesor? Mira, un sector circular tiene esta forma. Ahí está, ese es un sector circular. ¿Estamos bien? Y en este sector circular, mira, va a tener cierta particularidad. Primero, la parte que yo voy a pintar de color verde, mira esto que está acá de color verde, que vendría a ser, ¿no?, la circunferencia de la base, está representada por esta parte de acá. O sea, esta longitud que está acá viene a ser la longitud de la circunferencia. ¿Y cómo lo determino eso? Ya en algún momento lo hemos visto, ¿no? Eso es igual a 2pi r, y r vale 7 centímetros. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Ahora, si yo quiero determinar el área que voy a pintar una de las caras, entonces lo que yo voy a hacer es determinar esta superficie. ¿Estamos bien? Eso es lo que yo voy a pintar. Ahora, si yo quiero determinar entonces esta área, yo necesito, ¿qué cosa? Yo necesito lo siguiente, mira. Para calcular el área, este es igual a ¿quién? A L, la longitud. ¿Qué cosa es L? L representa justamente lo que está de verde, lo que hemos determinado en este momento. Y R vendría a ser el R de esta parte de acá, ¿no? De este sector circular, ¿no? Este vendría a ser el radio para el sector circular. No confundas con el radio que me han dado 7 centímetros. ¿Me dejo entender o no? Entonces, esa parte que está ahí, en otras palabras, vendría a ser esta parte que voy a pintar de color azul, mira. O sea, el radio para ese sector circular estaría representado por esa parte de color azul. ¿Sabemos cuánto vale? No, no sabemos cuánto vale. Entonces, esto es lo que estaría acá. Ahora, ¿yo lo puedo determinar? Sí, sí lo puedo determinar, ¿no? Para ello me voy a tener que apoyar en algo que nosotros ya conocemos, que vendría a ser el teorema de Pitágoras. Pero, profe, ¿cómo que el teorema de Pitágoras? Mira, lo que pasa es que yo voy a tener algo así. Altura, el radio y justamente lo que está de color azul, que es lo que yo quiero determinar. Entonces, acá, mira, esto vale 7, este es 90 grados, esta es la altura que vale 20 y esto es lo que yo quiero determinar. Entonces, ¿cómo determino esto, profesor? Esto es igual a lo siguiente, x al cuadrado es igual a 7 al cuadrado más 20 al cuadrado. Ya, por ejemplo, acá no es tan complicado, ¿no? Elevar al cuadrado es 49 y del 20 es 400, ¿no?
Y si yo sumo estas cantidades me sale 449. Pero recuerda que le sacas raíz cuadrada. Entonces mira, ese sería el valor de la parte de color azul que nosotros queremos determinar. Entonces, una vez que yo ya conseguí este valor de x, lo único que yo voy a hacer es reemplazar en la fórmula de la superficie, ¿no? De ese sector circular. Entonces, si yo reemplazo, ¿no? Voy a reemplazar. Esto será igual a lo siguiente. A ver, coloco. S es igual. La longitud que vendría a ser 14pi por el R que vendría a ser raíz cuadrada de 449. Y esto lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Lo tengo que dividir entre 2. ¿Estamos bien? Ahora, profe, ¿cuánto vale esto? Entonces nos apoyamos de nuestra calculadora, ¿no? Coloco 14pi por raíz de 449 entre 2. Y esto que es igual a 465,98 aproximadamente. Recuerda que estamos dando a 2 decimales. Y como las longitudes, las unidades son en centímetros, será centímetros cuadrados. Y no te olvides de responder a la pregunta. En este caso será el área pintar es 465,98 centímetros cuadrados aproximadamente. Ahora veamos los elementos de un cono. Es importante poder identificar cada una de ellas. Por ejemplo, la parte superior tenemos el vértice, tenemos la altura que va del vértice hacia el centro de la base, tenemos la base al ser un círculo tiene un radio y acá tenemos la generatriz. ¿Correcto? Ahora, veamos el ejemplo 4. Uno de los atractivos turísticos de nuestro Perú es la fortaleza de Cuela, que se ubica en la provincia de Luya. En dicho sitio arqueológico, los chachapoyas tenían una particularidad al construir sus viviendas. La parte superior, o sea, el techo, está conformada por un cono que debía tener un radio de 2 metros, mientras que la altura debía ser de 180 centímetros. ¿Cuál es el área en metros cuadrados de la superficie del techo? ¿Estamos bien? Entonces, mira, acá la información que nos brindan, ¿no? Me están hablando de la altura y me están hablando del radio. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si me hablan de la altura, a mí me están hablando de esta parte de acá. ¿Estamos bien? ¿Eso cuánto vale? Eso vale 1,8 metros, ¿no? Haciendo la conversión a metros. ¿Está bien? Para trabajarlo en las mismas unidades. ¿Correcto? Y en este caso el radio me dice que vale 2 metros. Es decir, que esta parte de acá para el lado derecho vale ¿cuánto? Vale 2 metros. ¿Ya? Mira, esa es la información que me brinda. Ahora, si me piden, ¿no? Si me piden en este caso el área de la superficie del techo, recuerda que nosotros vamos a tener un sector circular, ¿no? Ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Estamos bien? Para ello, nosotros habíamos mencionado de que esta longitud del sector circular era igual a 2pi por radio, ¿no? Y el radio en este caso era 2, ¿no? Y lo que nos faltaba determinar qué cosa era. Era el radio, no, pero no del cono, sino del sector circular. Y en este caso estaba determinado por la generatriz del cono, ¿no? Esa parte que está ahí. Entonces, esto es lo que me falta determinar, ¿no? Si acá vale X, entonces acá será X. ¿Estamos bien? Eso es lo que me falta. Ahora, ¿cómo determino ese valor de X? Ya. Date cuenta de que en este caso, en esta casa que tenemos ahí, ya se está formando un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos nuestro triángulo rectángulo, parecido al ejemplo anterior, entonces nosotros vamos a emplear ¿qué cosa para poder determinarlo? Vamos a emplear el teorema de Pitágoras, porque yo acá tengo 1,8, acá tengo 2 y acá tengo x. Entonces esto será x al cuadrado es igual a ¿quién? A 1,8 al cuadrado más 2 al cuadrado.
¿Estamos bien? Entonces, este x es igual raíz cuadrada de ¿quién? De 1,8 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Correcto? Ahora, profe, ¿cuánto vale x? ¿No? Recuerda que para poder determinar esto nos vamos a apoyar coloco raíz cuadrada en nuestra calculadora. 1,8 Coloco al raíz cuadrado cuadrada más 2 al cuadrado 8 al cuadrado y le más doy igual. 2 al cuadrado Y que es 4, le voy a ¿no? convertir a decimal. Y le doy igual. Bien. ¿Me sale Y cuánto? le voy a convertir a decimal. Aproximadamente. ¿Me sale cuánto? 2,69 aproximadamente a dos cifras decimales. ¿Estamos bien? 2,69. ¿Qué cosa? Metros. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, seguimos. Una vez que ya tengo el valor de x, entonces yo ya puedo determinar el área de esa superficie, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se determinaba? Entonces yo voy a reemplazar en la formulita que habíamos visto anteriormente. ¿Cuál era esta formulita, si te recuerdas? Esta formulita era, ¿no? S es igual a L por R entre 2, ¿no? ¿Recuerdas? Entonces, ¿quién es L? Ah, profe, mira, L vale en este caso 4pi. ¿Y quién es en este caso el radio en el sector circular? O sea, el X. Ah, ese vale 2,69. Y esto lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Ah, lo tengo que dividir entre 2. Entonces, esto de acá, lo que yo voy a hacer es ingresarlo a la calculadora nuevamente. Colocamos acá 4pi entre 2. Entonces, esta que es igual me sale 269 entre 50pi. Entonces, pero esta que es igual lo llevo a decimales y me va a salir 16,90. Pero lo llevo a decimales y me va a salir 16,90 a dos cifras decimales. Correcto, entonces teniendo en cuenta que las unidades son aproximadamente a dos cifras decimales. Teniendo en cuenta que las unidades son metros cuadrados. No te olvides de responder a la pregunta. Entonces, tu respuesta será: el área del techo es 16,90 metros cuadrados aproximadamente. Ahora vamos a ver el área y volumen de un cono. En un cono podremos encontrar el área de la superficie lateral, área de la superficie de la base y área total. Como tú puedes ver acá, mira, tenemos en el lado izquierdo el cono, donde tenemos el radio y tenemos la generatriz. Y esto, al desplegarlo, tenemos el sector circular que hemos estado trabajando hace un momento. Ahí está la generatriz, acá está la longitud. Y tenemos el círculo, pues, ¿no? Que tenemos acá también la medida del radio. Entonces, el área lateral, ¿a qué es igual? El área lateral es igual a pi por R por G, o sea, pi por radio por la generatriz. Que solamente acá, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, el entre 2 ya no está. ¿Por qué? Porque con el 2πr se cancelan, ¿no? O sea, ya está de manera abreviada. ¿Estamos bien? Y el área total, ¿a qué es igual? Al área lateral, lo único que le agregamos es el área de la base, que es pi por r al cuadrado. Mientras que el volumen es igual a 1/3 de pi r al cuadrado por h. Veamos el ejemplo 5. Se han adquirido un total de 150 copas para un evento de fin de año y se tiene estimado servir champán, pero solo hasta la mitad del volumen de la copa. ¿Estamos bien? ¿Cuántos litros se va a comprar? Recuerda que 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. ¿Estamos bien? Entonces, mira, importante acá, me dicen que se va a servir la mitad de la copa, o sea, va a haber solamente la mitad del volumen de la copa. Entonces, para ello vamos a ver las dimensiones que tienen, ¿no? Por ejemplo, acá la altura total es de 14 centímetros. Tenemos acá la base que es 7 centímetros. El diámetro que es 12 centímetros. Pero esta parte de acá que vendría a ser la altura, mira, ahí está, la altura, correcto. Vendría a ser la diferencia de estas dos longitudes, ¿no? 14 y 7, allá, esto vale 7 centímetros. ¿Estamos bien? Y el radio vendría a ser la mitad del diámetro, o sea, esta parte que está acá. Y si el diámetro vale 12 centímetros, acá será 6 centímetros. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, mira, primero, si yo voy a determinar el volumen, porque me hablan el volumen, entonces el volumen de la copa recuerda que es 1/3 de pi por r.
R vale 6 centímetros, o sea, R al cuadrado, por la altura, que en este caso vale 7 centímetros. ¿Correcto? Entonces, si yo hago esto y lo ingreso a mi calculadora, por favor, ayúdame en eso, verifica. Me debe salir 84 pi centímetros cúbicos. ¿Estamos bien? Entonces, mira, eso es lo que yo obtengo al ingresarlo a la calculadora. Correcto, pero ahora, ten en cuenta de que a mí me dicen que solamente yo voy a servir a la mitad de la copa, ¿no? El volumen, la mitad. Entonces será volumen de la mitad de la copa. Entonces, profe, ¿cómo es que el volumen de la mitad de la copa? Si toda la copa es 84 pi, entonces lo que yo voy a hacer es dividirlo entre 2. Y si lo divido entre 2, yo voy a obtener en este caso 42 pi centímetros cúbicos. Entonces, mira, esto es lo que yo voy a servir por copa. Correcto. Entonces, en una copa hay 42 pi centímetros cúbicos. Pero recuerda de que supuestamente vamos a atender a 150 copas, ¿no? 150 personas supuestamente en el evento. Entonces lo que yo voy a hacer acá es ¿qué cosa? Voy a multiplicar estas 150 copas por el volumen de cada una de ellas, que será 42 pi. Si yo multiplico 150 por 42, me va a salir ¿cuánto? Me va a salir 6300 pi. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta acá? Ahora, pero como yo lo tengo que llevar a litros, entonces yo tengo que saber cuánto es la equivalencia en centímetros cúbicos, ¿no? En decimales, no con el pi. Entonces, para ello coloco acá mi calculadora 6300 pi, presiono Shift y el botoncito de acá, y le doy igual y hago la conversión a decimales. ¿Me sale cuánto? Ah, profesor, esto me sale aproximadamente 19.792,03 centímetros cúbicos. Correcto. Ya, entonces, acá ya tengo en centímetros cúbicos, todo en decimales sin el pi, lo que estaríamos empleando en las 150 copas. Ahora, lo que yo debo hacer es la equivalencia de centímetros cúbicos a litros. ¿Estamos bien? Ten en cuenta que 1000 centímetros cúbicos es un litro. Entonces yo acá puedo hacer simplemente, en este caso, la igualdad de una proporción, ¿no? Entonces coloco, por ejemplo, a 1 litro equivale a ¿cuánto? A 1000 centímetros cúbicos. ¿Estamos bien? Ahí está. Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuántos litros? Pero yo acá tengo 19.792,0 centímetros cúbicos. ¿Estamos bien? Entonces yo acá lo que voy a hacer es determinar el valor de X. ¿Sí? ¿Cómo? Mi 19.792 va a pasar a multiplicar al 1 y después se va a dividir entre el 1000. Y yo al hacer esto voy a obtener ¿cuánto? Allá, X va a ser igual a 19,79203, ¿qué cosa? Litros. Correcto. Entonces aproximadamente, ¿no? Entonces no te olvides que lo vamos a redondear a 2 decimales, es decir, que nos vamos a quedar solamente con 19,79. Y no te olvides de responder a la pregunta, ¿no? Se deberá comprar 19,79 litros aproximadamente. A continuación te invito a resolver el siguiente ejercicio. Ahora continuaremos con la parte de la esfera. Una esfera es considerado como un sólido de revolución generado por la rotación completa de un semicírculo en torno al diámetro, que se le conoce como eje de rotación. Entonces, por ejemplo, acá en el lado izquierdo, tú te das cuenta que tenemos un semicírculo y este diámetro de acá, digamos que vendría a ser mi eje de rotación. Al hacerle girar, lo que yo voy a obtener, ¿qué cosa es? Voy a obtener la esfera. ¿Estamos bien? En la esfera, nosotros podemos determinar el área de la superficie esférica y el volumen de la esfera sólida. El área va a ser igual a 4 pi r al cuadrado y el volumen va a ser igual a 4/3 pi r al cubo. Veamos el ejemplo 6.
En la actualidad se emplean las estructuras domo, que tienen la forma de una semisfera, para almacenar ciertos productos que requieren de un mayor cuidado, puesto que presentan un excelente aislamiento térmico. Una empresa construyó un domo cuyo diámetro fue de 20 metros y es necesario pintar la parte externa con un material especial. ¿Cuál será el área de la superficie del domo que en este caso se va a pintar? ¿Correcto? Entonces, mira, veamos acá, ¿qué cosa me dan de dato? Me dice que el diámetro es 20 metros. Estamos bien. Y no te olvides que en tu gráfico, por ejemplo acá, del centro, ¿ya? Del centro a cualquier extremo de la esfera, ¿ya? Tenemos ¿qué cosa? Tenemos acá el radio. ¿Estamos bien? Entonces, mira, ahí está el radio. Es decir, si el diámetro es 20 metros, entonces de acá, del centro, para la parte de acá externa, va a ser ¿cuánto? Va a ser 10 metros, profesor. ¿Correcto? Listo, ese es el radio. Entonces, si me hablan que este domo es la mitad de una esfera y me piden la parte externa, que es lo que yo voy a pintar, entonces lo que yo debo hacer es ¿qué cosa? Yo debo determinar el área de esta estructura. Entonces el área va a ser igual a ¿quién? A 4pi r, y r vale 10 metros al cuadrado. Pero ojo, al colocar 4pi r al cuadrado yo estaría determinando de toda la esfera, pero en este caso recuerda que solamente es la mitad. Por ello, lo que yo voy a hacer es multiplicarle por 1/2. ¿Estamos bien? Si yo hago esto, tú te vas a dar cuenta que puedo sacar mitad acá, me sale 2. 10 al cuadrado es 100 y voy a tener 100 por 2, que vendría a ser 200 pi metros cuadrados. Ahora, ¿esto cuánto es aproximadamente? Entonces, nos vamos a apoyar en nuestra calculadora y escribimos 200 pi, ahí está, shift y el botoncito de acá abajo, ya sabemos. Le pongo igual y lo llevo a decimales, ¿no? ¿Cuánto me sale esta parte? Me sale 628, a 2 decimales sería 32 metros cuadrados, ¿correcto? Aproximadamente. Y no te olvides siempre responder tu preguntita, ¿no? Respuesta acá será: el área a pintar es 628,32 metros cuadrados aproximadamente. Vemos el ejemplo 7. Se fabrican piezas metálicas en forma de una semiesfera, cuya particularidad es tener una parte vacía que se forma por otra semiesfera. Determine el volumen y el área de la superficie de dicha pieza. Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar con el volumen. Recuerda que el volumen de una esfera es igual a ¿quién? A 4/3 por pi por r al cubo. ¿Estamos bien? Pero ojo, esto en nuestro ejemplo solamente me dice que es la mitad. Entonces le voy a multiplicar por 1/2 y puedo simplificar sacándole mitad y me va a quedar en este caso 2pi3 r al cubo. Entonces, esta expresión es la que me va a determinar el volumen de esa semiesfera. Ahora, ojo, tenemos acá esfera 1 y tenemos acá esfera 2. Bueno, en realidad son semiesferas, ¿estamos bien? Entonces, si yo quiero determinar el volumen de la pieza, esto va a ser igual a ¿quién? Al volumen de la semiesfera 1 menos el volumen de la semiesfera 2, ¿correcto? Entonces lo que yo debo hacer es saber cuánto es el radio de cada una de ellas. Y si yo me voy al gráfico, por ejemplo, en la esfera 1 el diámetro es 15. Esto quiere decir que el radio es igual a 7,5 centímetros. Y en el radio de la esfera 2 es igual a ¿cuánto? La mitad del diámetro, que será 4 centímetros. ¿Correcto? Y ahora lo que hago es simplemente reemplazar. Entonces el volumen va a ser igual a ¿quién? Es 2pi3, ahí está, por radio. El radio de la esfera 1 es 7,5 al cubo.
menos 2pi tercio por el radio de la esfera 2, que vale 4, y lo elevo al cubo. ¿Estamos bien? Entonces, mira, esto es lo que yo debo ingresar a la calculadora. Aún más, yo puedo quizás reducir la expresión para poder ingresarlo en la calculadora. Si tú te das cuenta, acá tienes 2pi tercios. Entonces, lo que yo puedo hacer quizás es factorizar, y yo hago esto, mira, 2pi tercios, como tienen en común ambos, entonces saco y me quedo así, 7,5 al cubo menos 4 al cubo. ¿Estamos bien? Empleamos nuestra calculadora y escribimos fracción 2 sobre 3 por pi, ahí está, y acá entre paréntesis escribo, pues, ¿no? 7,5 al cubo menos 4 al cubo. Y lo que vamos a hacer es darle igual. Obtenemos 2863 pi sobre 12. Llevando la decimal nos sale 749. Ya, el volumen es igual a 749,53, ¿no?, centímetros cúbicos. ¿Correcto? Entonces, ahí estaríamos determinando el volumen de dicha pieza. Ahora, a continuación vamos a trabajar con el área. Si yo quiero determinar el área, entonces yo tengo que ver qué parte es la que yo debo trabajar, ¿no? Porque mira, esta área va a estar determinada por ¿quién? Va a estar determinada por el área de la semiesfera 1 más el área de la semiesfera 2, ¿no? Porque igual hay una superficie en la parte interna. Pero además de esto, hay un sector que nosotros lo vamos a ver acá. Mira, que estoy pintando de color rojito. ¿Ya? Esta parte de acá también va a tener una superficie, ¿no? Ahí está, mira esta parte de acá. Y eso de ahí es igual ¿a quién? Al área de la corona circular. ¿Cómo se determina esta área? Se determina el área, ¿ya?, del círculo mayor, o sea, el área de ¿quién? Del radio mayor, vamos a ponerle así, pi por radio mayor, menos pi por el radio menor. ¿Correcto? Entonces, mira, al hacer esto, yo estoy determinando acá el área de la corona circular. Ya, ahora mira, vamos a reemplazar. Entonces, el área va a ser igual ¿a quién? Recuerda que es 4pi por r, y r vale 7,5 y esto al cuadrado. Pero como es la mitad, lo voy a dividir entre 2. Más el siguiente, 4pi r, que vale 4 y esto al cuadrado. Pero como es entre 2, lo voy a dividir también entre 2. Más pi por el radio mayor, que viene a ser 7,5 al cuadrado, menos pi por el radio menor, que viene a ser 4 al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, mira, acá puedo simplificar, le puedo sacar mitad, acá también le puedo sacar mitad, y a mí me estaría quedando lo siguiente. El área es igual ¿a quién? A 2pi por 7,5 al cuadrado, más 2pi por 4 al cuadrado, que vendría a ser 16, más pi por 7,5 al cuadrado, menos pi por 4 al cuadrado. Ahora, para determinar el área de esa parte, vamos a emplear nuestra calculadora. Ingresamos tal como está, mira. Coloco 2pi por 7,5, lo elevo al cuadrado, más 2pi por 4 al cuadrado, más pi por 7,5, y esto lo elevo al cuadrado, menos pi por 4 al cuadrado. Entonces, de esa forma estamos determinando la superficie de dicha pieza. Le damos igual y obtenemos 739 pi cuartos,
que aproximadamente esto es igual a 580,41 aproximadamente a 2 decimales centímetros cuadrados, ¿correcto? Ahora, no te olvides siempre de responder a la pregunta, ¿no? Entonces, en este caso será respuesta, aproximadamente el volumen y el área son 749,53 centímetros cúbicos y 580,41 centímetros cuadrados respectivamente. Ahora veamos el ejemplo 8. Muchos de los vehículos a nivel nacional emplean GNV como combustible porque tiene un menor costo. Para que un vehículo pueda emplear dicho combustible, deberá instalar un tanque que está conformado por dos semiesferas en sus extremos. Vea la figura. Si se debe pintar con un esmalte de color amarillo, ¿cuál será el área de la superficie del tanque? Entonces, mira, veamos el gráfico. Del gráfico, nosotros ¿qué cosa podemos obtener? Me dicen que los extremos son dos semiesferas, por lo tanto, mira lo que va a pasar. O sea, este tanque se puede representar de esta manera, ¿no? En el cual en la parte central tienes un cilindro, como puedes observar ahí en el gráfico, y los dos extremos, como son semiesferas, al final, al unirlas, ¿qué cosa va a pasar? Vamos a formar una esfera, cuyo radio va a ser igual a 15 centímetros. Mientras que en el cilindro, lo que nosotros vamos a tener es esta longitud que vendría a ser mi altura, ¿no? Que es 60 centímetros. Y el radio, bueno, es el mismo, ¿no? En este caso que la de la semiesfera. O sea, ¿cuánto vale? 15 centímetros. ¿Estamos bien? Entonces, mira, a mí me dice que yo voy a pintar este tanque. Entonces, si yo lo pinto, ¿qué va a pasar? La del cilindro, por ejemplo, yo solamente voy a estar pintando este sector que está acá. En otras palabras, yo voy a estar pintando el área lateral. Mientras que en la esfera, porque los dos extremos van a formar una esfera, lo que yo voy a pintar es su totalidad, ¿no? El área de esa esfera. Entonces, si yo quiero determinar, en este caso, el área del tanque va a ser igual a ¿quién? Área lateral del cilindro, ¿correcto? Ahí está, más el área de la esfera. ¿Estamos bien? Entonces vamos a reemplazar, pues, ¿no? Vamos a reemplazar en cada una de ellas. A ver, nosotros vamos a recordar cómo yo determino el área lateral de un cilindro y cómo yo determino el área de una esfera. El área lateral de un cilindro recuerda que es 2πr por h. Y el de una esfera es 4πr al cuadrado. ¿Estamos bien? Entonces reemplazo área. El área es igual a 2πr. R vale 15 y la altura vale 60. Más 4πr. R vale 15 y esto lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Estamos bien? Entonces, si yo multiplico cada una de estas cantidades, voy a obtener 2 por 15, que vendría a ser 30, y por 60, que vendría a ser 1800 pi, más 4 por 15 al cuadrado. 15 al cuadrado es 225, y por 4 vendría a ser 900 pi. Entonces, si yo sumo ambas cantidades, me va a salir 2700 pi. Pero recuerda que esto está en centímetros cuadrados. Ahora, veamos cuánto equivale 2700. 2700 pi, le damos igual y lo llevamos a decimales. Viene a ser 8482, entonces colocamos acá área 8482 a 2 decimales será 30 centímetros cuadrados, ¿correcto? Y no te olvides de responder, ¿no? En este caso será el área a pintar es 8482,30 centímetros cuadrados aproximadamente. A continuación te invito a resolver el siguiente ejercicio.
Continuamos con el ejemplo 9. En el área de producción de una empresa se emplea un equipo que tiene un hopper que sirve para verter material a la máquina. Dicho hopper tiene la forma de una pirámide y la boca de entrada del material es un cuadrado de longitud de 25 centímetros. ¿Cuál es la capacidad del hopper? Entonces, si observamos nuestro gráfico, por ejemplo, tú te das cuenta que efectivamente hay una pirámide, pero en esta zona de acá, ¿no? Mira, acá está, estamos remarcándolo de color verde. ¿Estamos bien? Entonces, esa parte, por ejemplo, sería una pirámide. Pero además de la pirámide, si te das cuenta, en la parte de arriba que te dicen que la entrada es un cuadrado, esto tendría la forma de un prisma cuadrangular, ¿correcto? Entonces, nosotros acá para determinar el volumen de dicho hopper, lo que tendríamos que hacer es determinar ¿qué cosa? Determinar el volumen de la pirámide, ¿ya? El volumen de la pirámide, más el volumen de ¿quién? De la parte de la entrada, ¿no? Y esa entrada, ¿qué cosa es? Es un prisma, ¿correcto? Entonces, mira, eso es importante. Y a mí me dicen que esa boca de entrada es un cuadrado cuya longitud es 25 centímetros. Ahí lo menciona. Entonces vamos a ver cómo se determina cada una de ellas. Por ejemplo, el volumen de la pirámide y el volumen del prisma. ¿Cómo es cada una de ellas? El de la pirámide, recuerda, profesor, que es 1/3 del área de la base, ¿no? El área de la base por la altura. Y el del prisma es área de la base por la altura nada más. ¿Estamos bien? Entonces voy a empezar a reemplazar cada una de ellas. Este es igual a 1/3 el área de la base. El prisma, como es una base cuadrangular, ¿no? Porque tiene la misma base que la entrada, es un cuadrado, y el cuadrado es de 25 centímetros, entonces el área del cuadrado, 25 al cuadrado. Y su altura, si tú te das cuenta, de todo el hopper es 60 centímetros. Y el prisma, por ejemplo, tiene una altura de 10. ¿Esto qué quiere decir? Que la altura de la pirámide es la diferencia de esos dos, o sea, 60 menos 10, este es 50. Entonces, por 50. Más el área de la base en el prisma, como es un cuadrado, es 25 al cuadrado. Y la altura, en este caso, solamente es 10 centímetros. ¿Correcto? Entonces, mira, de esta manera yo estaría determinando el volumen de dicho hopper. Ahora, profe, ¿cómo puedo determinar esto? Fácil. Ingreso a mi calculadora tal como está. Mira, coloco 1/3 por 25 al cuadrado por 50 más 25 al cuadrado por 10. ¿Correcto? Entonces, mira, de esta forma voy a determinar el volumen del hopper. Esto que es igual a 50.000 tercios, que viene a ser, en este caso, 16.666,67 centímetros cúbicos aproximadamente. Y no te olvides de responder a dicha pregunta, ¿no? La capacidad del hopper es de 16.666,67 centímetros cúbicos aproximadamente. Veamos el ejemplo 10. Se va a fundir una pieza cilíndrica metálica con el objetivo de elaborar una pieza nueva que estará conformada en la parte inferior por un cono invertido y en la parte superior por una semiesfera. Ambas piezas deben tener el mismo volumen y me piden determinar el diámetro de la nueva pieza. ¿Correcto? Entonces mira, el cilindro, la altura es 7 centímetros y el diámetro es 6 centímetros.
Si el diámetro es 6 centímetros, quiere decir que su radio es igual a 3 centímetros, ¿correcto? En la nueva pieza, la altura del cono es 4 centímetros, ¿no? Y lo que me piden determinar es el radio, que justamente eso está acá en la parte interior, ¿no? Este es el radio. Y el radio del cono, ten en cuenta que va a ser el mismo que el radio de la semiesfera. ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo mismo. Entonces, acá lo que yo debo hacer es lo siguiente. Volumen del cilindro es igual al volumen de la pieza nueva. Entonces voy a reemplazar. El volumen del cilindro, ¿qué es igual? Es igual a pi por radio al cuadrado por la altura, que vale 7. Y este es igual a ¿quién? Al volumen de la semiesfera. Como es semiesfera, será la mitad de ¿quién? De la fórmula de la esfera, ¿no? Entonces 4 tercios pi y el radio, justamente eso es lo que quiero determinar y le pongo solamente R. Entonces será R al cubo más el volumen del cono, que será 1 tercio de pi por radio al cuadrado por la altura, y la altura en este caso sabemos que vale 4. ¿Correcto? Entonces seguimos, mira. ¿Qué puedo hacer en el primer miembro? Tengo 3 al cuadrado es 9 por 7, tengo 63 pi. Entonces coloco acá 63 pi. Este es igual. En el segundo miembro puedo simplificar el 2, le saco mitad y me va a quedar, ¿qué cosa? 2 pi tercios. ¿De quién? De R al cubo. Más, y acá multiplico 4 por 1 pi, sería 4 pi tercios. ¿De quién? De R al cuadrado. ¿Estamos bien? Entonces, mira, estamos teniendo una ecuación en términos de R, que es justamente lo que yo quiero determinar. Entonces, como es una ecuación, este 63 pi, lo que yo voy a hacer es mandarlo al segundo miembro. Entonces, si yo lo mando al segundo miembro, yo voy a obtener algo así. 0 es igual a ¿quién? A 2 pi tercios, ahí está, por R al cubo, más 4 pi tercios, ¿por quién? Por R al cuadrado, y el 63 pi lo mando a restar. Ahora, si tú observas, te das cuenta que todos los términos, ¿qué cosa tienen en común? Profe, mira, todos tienen en común al pi, entonces yo le puedo simplificar el pi. Entonces no hay ningún problema. Al final mi ecuación me estaría quedando así, mira, 2 tercios de R al cubo más 4 tercios de R al cuadrado menos 63, y este es igual a 0. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo yo voy a determinar el valor del radio? Para ello voy a emplear mi calculadora de la siguiente forma. Me voy a menú, me voy a la parte de ecuaciones, ahí está, ingreso acá. Recuerda que es una polinómica, entonces ingreso el 2. ¿Qué grado? Como R tiene el exponente 3, le coloco grado 3. Ingreso los coeficientes, ¿no? Por ejemplo, del R al cubo, que vendría a ser el X al cubo. ¿Quién es el coeficiente? 2 tercios. Coloco 2 fracción 3, o sea, 2 tercios, es igual. Del R al cuadrado, ¿cuánto es? 4 tercios, o sea, 4 fracción 3. Del R, no hay R, le pongo 0. Y el independiente será menos 63. ¿Estamos bien? Le doy igual. Entonces ahí, por ejemplo, el primer valor de R es ¿cuánto? 3,98, si es que lo quiero aproximar a 2 decimales. ¿Estamos bien? 3,98. Le doy el siguiente igual y mira, te das cuenta que acá te sale una cantidad, en este caso imaginario, no me interesa en este caso para mi situación. Y la tercera raíz también es una cantidad imaginaria. Por lo tanto, el único valor que cumple con esta condición, un valor real, sería el 3,98. Ahora lo que yo tengo que hacer es determinar el diámetro, porque recuerda que me piden el diámetro. Entonces, el diámetro en este caso va a ser igual a ¿quién? Profe, va a ser igual a 2 veces el radio, o sea, 2 por 3,98. Si yo multiplico 2 por 3,98 me va a salir 7,96.
¿qué cosa? Centímetros. Y al final vamos a responder a la pregunta. El diámetro de la nueva pieza será 7,96 centímetros aproximadamente. Ahora veamos el ejemplo 11. Se va a elaborar un adorno de arcilla cuyas dimensiones se muestran en la figura. ¿Cuál será el volumen del adorno? ¿Estamos bien? A ver, vamos a verificar el gráfico. A ver, por ejemplo, acá si tú te das cuenta, en este adorno tenemos una figura que está conformada por 3 sólidos. Voy a rotularlo de la siguiente forma. Por ejemplo, acá tengo S1, tengo S2 y S3. S1, por ejemplo, te das cuenta que es un cilindro cuyo diámetro de dicho cilindro es 8 centímetros y la altura es 12 centímetros. S2, por ejemplo, viene a ser un tronco de cono y ese tronco de cono tiene una altura de 8, ¿correcto? Y aparte de tener una altura de 8, mira, tiene un radio, ¿ya? Tiene un radio que va a depender del radio del cilindro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá el diámetro del cilindro es 8, entonces, ¿cuánto es su radio? Ah, su radio es 4 centímetros. Entonces, el tronco de cono, en este caso, tiene un radio que viene a ser 4 centímetros en la parte superior. Mientras que en la parte inferior, el radio de ese tronco de cono va a depender básicamente del sector 3 que viene a ser el cono. El cono tiene una altura de 12 centímetros y un diámetro de 18 centímetros. Esto quiere decir que el radio del cono, en este caso, es igual a 9 centímetros. Entonces, el otro radio del tronco de cono es la parte inferior que vale 9 centímetros. ¿Estamos bien? Ahora, si yo quiero determinar en este caso el volumen de ese adorno, entonces el volumen va a ser igual al volumen de la primera parte, de la segunda parte y de la tercera parte. O sea, la suma de las tres me va a determinar el volumen del adorno. Por ejemplo, yo voy a determinar el volumen primero del primer sector, ¿no? Como es un cilindro no hay problema. ¿Por qué? El volumen es pi por radio, que vale 4, lo elevo al cuadrado, y su altura, que vale 12. ¿Estamos bien? Entonces, si nosotros multiplicamos 4 al cuadrado es 16, y si multiplico por 12 me va a salir 192 pi. Ahora tendríamos que determinar el volumen del segundo sector, pero tú te das cuenta que este es un tronco de cono, entonces no hemos trabajado el tronco de cono. Para ello vamos a recortarlo de acá, mira. El tronco de cono va a tener un radio en la parte superior y un radio en la parte inferior. Va a tener una altura también y en este caso va a tener la generatriz que está representado por la letrita A al costado. ¿Estamos bien? Tenemos acá la expresión para determinar el área, mira, el área, ¿no? Que viene a ser a pi por el radio 1, que es de la base mayor al cuadrado, más el radio 2, que es de la base menor al cuadrado, más la generatriz por la suma de los radios. En este caso, bueno, no es nuestro caso determinar el área, sino es el volumen. ¿Cómo yo determino el volumen? El volumen se determina como h por pi sobre 3 por R1 al cuadrado más R2 al cuadrado más el producto de los radios. Entonces, yo lo que voy a hacer es emplear dicha formulita. Entonces, si yo empleo, voy a reemplazar. H, ¿quién es H? Date cuenta que H vale 8 centímetros. Entonces le pongo 8. 8 por pi sobre 3. Abro paréntesis. El radio 1 vendría a ser el radio mayor, o sea, de la base mayor. ¿Y eso vale cuánto? Vale 9 centímetros. Entonces será 9 al cuadrado. Más el radio de la base menor. ¿Cuánto es? Ah, esto vale, profe, 4 centímetros, ¿no? Lo hemos puesto ahí. Entonces será 4 al cuadrado. Más el producto de los radios. ¿Esto qué quiere decir? 9 por 4. Entonces, yo lo que voy a hacer es
multiplicar y sumar dicha expresión. Si yo ingreso todo esto a mi calculadora, me va a salir 1064 pi tercios. Entonces, por favor, verifica dicho resultado. ¿Estamos bien? Y me faltaría por determinar el volumen del tercer sector, ¿no? Entonces, el tercero es un cono. ¿A qué es igual el volumen? 1/3 de pi por radio. El radio del cono en este caso vale 9. 9 al cuadrado por la altura, que en este caso vale 12. Yo, por ejemplo, acá puedo sacarle tercias, simplifico, me queda 4. Y después 9 al cuadrado es 81. Y 81 por 4 sale 324. ¿Estamos bien? Ahora, lo que me queda por hacer simplemente es sumar dichas cantidades. ¿Qué cosa debo sumar? 192 pi más 1064 pi tercios más 324 pi. ¿Estamos bien? Entonces, esto lo vamos a hacer con ayuda de nuestra calculadora. Ingresamos 192 pi más 1064 tercios por pi más 324 pi. ¿Estamos bien? Entonces ingresamos y me sale 2612 pi tercios. Ingresamos esto a nuestra calculadora y nos sale 2612 pi tercios. ¿Estamos bien? Que esto aproximadamente es 2735,28 centímetros cúbicos. ¿Estamos bien? Y no te olvides siempre al final de responder a tu pregunta, ¿no? El volumen del adorno será 2735,28 centímetros cúbicos aproximadamente. Veamos nuestro último ejemplo. Se va a edificar un monumento de concreto cuyas dimensiones se muestran en la figura y me piden cuál será el volumen de concreto que se empleará. Entonces, si nosotros vemos la forma del monumento, te das cuenta que vas a tener acá tres sólidos, ¿no? Sólido 1, el sólido 2 y el sólido 3, ¿correcto? El sólido 1, por ejemplo, ¿qué cosa es? El sólido 1, profesor, es una pirámide cuya altura es 2, ¿estamos bien? Y la base, en este caso, viene a ser un cuadrado, ¿ya? Entonces estamos trabajando con una pirámide regular, un cuadrado cuyo lado vale 2. El segundo sector, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser un prisma cuadrangular, cuya altura del prisma es 4 metros y, como hemos mencionado, la base es un cuadrado, ¿no? Entonces acá también es un cuadrado, cuyo lado mide ¿cuánto? Mide 2 metros, ¿correcto? Entonces ahí vale 2 metros. Y la tercera viene a ser un tronco de pirámide. Y en este tronco de pirámide tenemos una altura de 4, ¿correcto? Y tenemos una base mayor y una base menor. La base menor que está en la parte superior, que es un cuadrado cuyo lado vale 2 metros, ya lo conocemos. Pero en la base mayor te das cuenta de que también va a ser un cuadrado, ¿ya? Cuyo lado mide ¿cuánto? Mide 8 metros, como lo tenemos acá en la figura, ¿correcto? Entonces, si yo quiero determinar el volumen de ese monumento, o sea, la cantidad de concreto que voy a emplear, lo que yo debo hacer es sumar el volumen de cada uno de esos sólidos. Para ello, por ejemplo, yo voy a empezar determinando el volumen de la pirámide. ¿A qué es igual el volumen de la pirámide? Es 1/3, ¿no? ¿De quién? Del área de la base. Recuerda que la base es un cuadrado, ¿no? Del lado 2, por lo tanto, el área del cuadrado es 2 al cuadrado y la altura vale 3. Si yo simplifico acá el 3, me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 4. ¿4 qué? 4 metros cúbicos, ¿correcto? Ahora, veamos el volumen del segundo sólido.
Entonces, esto aquí es igual, como es un prisma cuadrangular, el volumen es igual al área de la base. Y la base, como es un cuadrado, coloco 2 al cuadrado y la altura es igual a 4. Entonces, yo acá obtengo 2 al cuadrado es 4 por 4, 16. ¿16 qué? Metros cúbicos. Y por último, debería determinar el volumen del tercer sólido, que recuerda que es un tronco de pirámide. ¿Ya? Ahora, para determinar el volumen de un tronco de pirámide, nosotros lo que vamos a hacer es emplear dicha formulita, donde yo puedo resaltar lo siguiente. Mira, tengo una altura, tengo en este caso una superficie que está en la parte superior, ¿ya? Yo lo voy a colocar como una superficie inferior, y en la parte de abajo tengo la superficie de la base, ¿no? Que es mayor que la que está en la parte de arriba. Y además tenemos la apotema, que viene a ser, en su momento lo hemos visto, la altura de una de las caras. Ahora, si yo quiero determinar el área lateral, ¿a qué es igual? A la apotema por el perímetro de la parte superior más el perímetro de la base, ¿correcto? Si yo quiero determinar el área total, ¿a qué es igual? Es igual al área lateral y le sumo el área de la parte superior y de la parte inferior, en este caso de la base. Pero en nuestro problema nos piden el volumen. Entonces, ¿el volumen a qué es igual? El volumen es igual a h tercios, ¿correcto? O sea, h sobre 3 por el área de la parte superior más el área de la parte inferior más la raíz cuadrada del producto de dichas áreas. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es reemplazar. El h a qué es igual de la pirámide truncada es igual a 4. Entonces, coloco 4 sobre 3. Y el área de la parte superior, al ser un cuadrado del lado 2, es 2 al cuadrado, más el área de la base, que sería 8 al cuadrado, porque también es un cuadrado, más la raíz cuadrada del producto de dichas áreas, o sea, 2 al cuadrado por 8 al cuadrado, ¿correcto? Si yo ingreso esto a mi calculadora, me va a salir 112 metros cúbicos, ¿correcto? Ahora, si yo quiero determinar el volumen de todo, ¿a qué es igual? Es igual a la suma, ¿no? 4 más 16 más 112, y este es igual a ¿cuánto? A 132 metros cúbicos. Y no te olvides siempre de responder a tu pregunta. Entonces acá será el volumen de concreto que se empleará es de 132 metros cúbicos. A continuación, te invito a resolver el siguiente ejercicio.